os cuento un poco la idea de los webinars del Reina Sofía, que es como hemos llamado a este proyecto. Pues básicamente se trata de, a través de el uso de estas videoconferencias, compartir experiencias que cualquiera de vosotros pues esté trabajando en el aula. En este caso va a ser una herramienta de Google, pero podemos compartir, o las ideas que compartamos, pues aquellas cosas con las que hemos trabajado en nuestro aula y que consideramos que pueden ser útiles para el resto de compañeros. Las formaciones son muy concretas, de un tema muy específico, por eso la duración pues suele ser breve y lo que se pretende es sobre todo pues que vayamos manteniendo esas sesiones, estos webinars, pues a lo largo de este año y si tenemos que seguir en este modo, pues que sigamos haciéndolo. Yo creo que es cómodo para todos y que en cualquier momento y en cualquier espacio y en cualquier situación pues podemos conectarnos pues simplemente para escuchar esa pequeña formación. También os animo a todos a que, bueno, pues que ofertéis al resto de claustro vuestro pequeño granito de arena y aquellas cosas que, como he dicho, controláis, pues que nos las podáis contar a los demás y que entre todos podamos aprender. Creo que hay una de las cosas que a mí me da muchísima rabia y que me encantaría poder hacer y es entrar al aula de todos vosotros, pues para aprender muchísimo, porque la formación que yo siempre he potenciado y la que mejor me ha venido ha sido cuando he entrado al aula de otro compañero. Entonces, bueno, pues esto casi que se parece a eso, ¿no? Y también os animo a que pues vayáis proponiendo incluso algunas temáticas en las cuales querráis formaros, ¿vale? En las cuales pues tengáis alguna duda o alguna inquietud y querráis que algún compañero pues pueda explicarla o a lo mejor alguien que lo controla pues se pueda ofrecer y trasladarnos un poco y poder resolver esa pequeña inquietud. Por lo tanto, este es el proyecto webinar, que era lo primero que quería explicar hoy. Es la primera vez que lo hacemos y por lo tanto, pues quería empezar por ahí. Y como ya veo que más o menos es la hora, pues vamos a comenzar con el que estaba programado para hoy, con el primero, que es el cómo crear guías de evaluación con Google Classroom, o lo que en otras ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, hemos llamado rúbricas. ¿Vale? Classroom la llama guías de evaluación, pero al final nosotros lo entendemos más como rúbricas. Bueno, si os parece, el funcionamiento para que sea ágil, pues es el siguiente. Voy a presentaros la herramienta, a poneros un ejemplo y a partir de ahí abrimos una ronda de consultas, de dudas, de algunos de vosotros que ya estéis usando esta herramienta, que seguro que lo estáis haciendo y pueda aportar algo más que yo no diga, o algún consejo o algún truco pues para mejorar en esta herramienta, ¿vale? Voy yo a compartir mi pantalla, si os parece, y hago una presentación rápida de lo que sería el uso de la guía de evaluación en Google Classroom. Bien, todos veis, ¿verdad? Todos veis bien mi pantalla, sí, ¿verdad? Bien. Bueno, sobre las rúbricas podríamos hacer otra webinar o incluso una formación exclusiva más extensa de lo que son las rúbricas, ¿no? Y cuándo usarlas y cómo utilizarlas, en qué momento y cómo crearlas. No es el tema de hoy. Pero sí que para introducir, algunas veces habréis detectado que planteáis una tarea a vuestros alumnos y no obtenéis los resultados que posiblemente esperabais, ¿no? O quizá no tenéis los suficientemente datos para evaluar si esa tarea pues, ha resultado como la habéis programado o no. Para eso, yo creo que el mejor mecanismo es utilizar este tipo de herramientas, esta rúbrica, primero para que el alumno conozca a qué se tiene que enfrentar cuando hace la tarea, qué apartados tiene que cumplimentar o qué se le está pidiendo al alumno, qué destreza se le está pidiendo al alumno. Y segundo, para que una vez que se ha elaborado la tarea, el alumno reconozca de dónde aparece su nota
y cuáles son los errores que ha cometido o en qué apartados puede mejorar. Estos son los dos aspectos así, a grosso modo, básicos para lo que nos sirve una rúbrica. Las guías de evaluación de Google no son rúbricas de autoevaluación del alumnado, sino que son un paso previo a la elaboración de la tarea y una forma de corregir aquellos aspectos que el alumno no ha trabajado suficientemente bien. ¿Vale? Como os decía, vamos a ver los usos que tiene, las opciones y hacer una creación de lo que sería una guía de evaluación. ¿Cuánto tiempo necesitamos para elaborar una guía de evaluación? Pues realmente muy poco, apenas unos minutos. Es muy intuitivo, la interfaz que ha propuesto Google es muy intuitiva y muy fácil de hacer. Y hay otra ventaja, se pueden compartir, se pueden reutilizar dentro de nuestros mismos cursos y se pueden compartir entre compañeros. Con lo cual, pues eso nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Bien, en primer lugar, pues para utilizar la guía de evaluación, lo que tendríamos que hacer sería crear una tarea. Las guías de evaluación las podemos utilizar tanto para las tareas como para las tareas de cuestionario, para cualquiera de las dos, se pueden usar esas guías de evaluación, ¿vale? A continuación tendríamos que, una vez que hemos creado la tarea, obligatoriamente, como siempre, poner un título y podemos ponerle puntuación a la tarea o no. Podemos usar la rúbrica con puntuación o sin puntuación. Podemos tomar esa decisión. Y como veis, tendríamos que darle en la parte de abajo al apartado de guía de evaluación, que es esa herramienta que desde enero aproximadamente incorpora Google Classroom como novedad. ¿Qué opciones tenemos? Pues podemos crear una guía, podemos reutilizar una que ya hayamos hecho y que tengamos en cualquiera de nuestras clases en las que estemos matriculados como profesor, o podemos importarla de hojas de cálculo. Iremos viendo cómo podemos hacer estas funciones. Lo primero que vamos a hacer, como digo, es crear una nueva rúbrica o una nueva guía de evaluación. Bien, un consejo. Antes de crear esa guía, como os digo aquí, y se me ha olvidado deciros, todo este material lo vais a tener a vuestra disposición, ¿vale? Antes de crear la rúbrica o la guía de evaluación en Classroom, es conveniente que tengáis claro qué tarea vais a plantear, qué queréis pedirle a vuestros alumnos, qué ítems van a aparecer en esa rúbrica y qué descriptores, qué destrezas queréis que vuestros alumnos trabajen, ¿vale? Bien, como digo, en la tarea podemos, si queremos, usar puntuación o no, y en la rúbrica igualmente podemos ponerle puntuación o no, ¿vale? Esa guía la podemos ordenar de forma ascendente o descendente. Voy a hacer este paso un poquito más rápido porque ahora vamos a hacer un ejemplo práctico. Y a continuación, obligatoriamente tendríamos que poner en el primer ítem que nos va a aparecer el título. El apartado de descripción no es obligatorio, es opcional. Yo sí recomiendo añadir algo, ¿vale? Para que el alumno sepa en concreto de qué trata ese criterio. Y tendríamos que rellenar qué puntuación le vamos a dar a ese criterio, cómo se llama, si se llama sobresaliente o si se llama excelente o si se llama mejorable, ¿vale? Y qué apartado o qué descripción va a tener ese criterio. Por ejemplo, si ese título se llama sobresaliente y es la máxima puntuación, pues el alumno es capaz de elaborar en su tarea o de registrar en su tarea todos los contenidos que hemos trabajado en el aula, por ejemplo, ¿vale? Bien, a continuación, simplemente una vez que ya hemos elaborado el primer criterio, con el botón más iríamos añadiendo tantos ítems como queramos añadir, tantos criterios como queramos, perdón, tantos ítems como queramos añadir. Excelente, notable, suficiente o insuficiente. Ese título podéis ir adaptándolo o adecuándolo a lo que vosotros habitualmente utilizáis en vuestra rúbrica. Hay profesores que utilizan excelente, satisfactorio, mejorable o insuficiente. A mí me gusta más usar sobresaliente, notable, suficiente e insuficiente o mejorable, ¿vale? Pero ahí ya podéis añadir lo que queráis. Y luego en la parte inferior tenéis añadir un criterio para seguir añadiendo. Pues este criterio era el de contenido, podemos añadir otro criterio de estructura, otro de uso de herramienta digital, otro de ortografía, podéis añadir tantos criterios como vayáis a utilizar en vuestra guía. Yo siempre recomiendo para la rúbrica que el número de criterios y el número de descriptores pues sea el menor posible para que el alumno lo entienda bien. Vale, y por último le daríamos al botón que tenéis aquí arriba que no aparece, le daríamos al botón guardar. Ya tenemos elaborada nuestra guía, ¿vale?
en este caso, no hemos comentado las puntuaciones, ahora os lo comentaré cuando las vayamos a crear. En este caso tenemos solo en una guía 2 criterios y hemos puesto 4 apartados, por lo tanto, habría 8 opciones de evaluar, ¿vale? Y luego hay otra cosa que viene implementada también en Google, que está muy bien. Da igual los criterios o el número que hayamos puesto aquí o los criterios que tengamos, que si la tarea nosotros la hemos calificado sobre 10 puntos, pues Google ya nos va a hacer la media y nos va a poner la puntuación sobre esos 10 puntos. No tenemos que andar nosotros haciendo, bueno, pues si hay 24 ítems y tiene 20 bien, ¿eso a qué equivale? Pues automáticamente Google ya nos hace esa cuenta por nosotros, ¿vale? Bien, podríamos ver, una vez que ya hemos configurado la guía de evaluación, podríamos verla completa y poder ver todos los descriptores que hemos puesto. Fijaros lo que os decía. Aquí hay 5 apartados, no se ve el último, 5 apartados con 4 posibilidades, con 4 ítems cada uno, es decir, que hay un total de 20. Nosotros ahora, cuando vayamos a evaluar esa tarea, iremos marcando en cada uno de los apartados qué nota tiene nuestro alumno y aquí le aparecerá pues la cantidad que ha obtenido sobre una posible puntuación final o total de 20. Y eso, como digo, nos lo va a traducir en un 4, en un 5, en un 6,5, en un 8, en un 9. Nos va a hacer automáticamente la cuenta, ¿vale? Una vez que tenemos la guía elaborada, ¿qué podríamos hacer con ella? Pues podemos hacer 3 cosas. Podemos volver a editarla, podemos eliminarla o podemos exportarla a una hoja de cálculo. No lo he comentado, pero la guía de evaluación la podemos implementar en la tarea cuando queramos. Podemos publicar la tarea y después la guía o podemos dejarla en borrador y después añadirle la guía al mismo tiempo cuando queráis. Ahora bien, una vez que algún alumno haya entregado ya la tarea y la hayáis evaluado, ya no se puede modificar. Ya no tienes posibilidades de editar. Pero hasta ese momento podemos editarla, podemos cambiar algún apartado, se nos ha olvidado, hemos publicado la tarea y se nos ha olvidado añadir la guía, pues podemos ponerla a posteriori sin ningún problema. ¿Vale? Bien, ¿cómo ve el alumno esa guía de evaluación? Pues fijaros, aquí os pongo un ejemplo. Hay una tarea, ¿vale? Y el alumno tiene pues sus instrucciones, como habitualmente le ponéis, y mirad, aquí tiene la guía. La guía que en un primer momento, como veis, está minimizada, pero el alumno puede expandir y puede ver pues, cuáles son los diferentes criterios que forman cada uno, perdón, los diferentes descriptores que forman cada uno de estos criterios. Puede ver en el patrón organizativo, pues, qué sería insuficiente, qué sería aceptable, qué sería notable y qué sería sobresaliente, ¿vale? Y así de cada uno de los diferentes criterios que hemos seleccionado en nuestra guía de evaluación. Bien, ¿cómo evaluaría el profesor? Pues recibiría la tarea del alumno, vería esa tarea y iría anotando en esa guía de evaluación, pues, qué logros ha conseguido el alumno en esa tarea que nos ha presentado, ¿vale? De tal manera que iríamos marcando y quedaría sombreado. Y como digo, aquí veis que os mostraría la puntuación. En este caso, el alumno habría tenido 13 puntos sobre 20, lo que equivale a un 6,5 sobre 10. ¿Vale? Y así, una vez que lo hemos calificado, lo vería el alumno. Esta es una de las cosas que a mí más me gustan de las guías de evaluación. Y es que muchas veces, cuando utilizamos una rúbrica, se la explicamos a los alumnos, ellos la tienen para hacer la tarea, pero a partir de ahí nosotros la utilizamos para evaluar y le ponemos la nota. Le decimos, bueno, pues en esta tarea tiene un 8, pero el alumno realmente no sabe de dónde viene ese 8, con lo cual no sabe si ha tenido faltas de ortografía, si no ha utilizado los recursos multimedia que le pedíamos, o ha añadido imágenes, o le han faltado algún contenido que tenía que añadir a su tarea, algún contenido, alguna idea principal que no ha añadido. Con lo cual, con este método, sí que el alumno en cada uno de los apartados puede ver pues dónde ha obtenido mayor puntuación y dónde ha obtenido menos puntuación. Con lo cual, lo que estamos haciendo es no solo ser objetivo a la hora de ponerle una calificación y de que el alumno vea de dónde sale este 6,5, sino que también, y para mí más importante, que el alumno vea dónde se ha equivocado para que aprenda y para que una vez que realice otra tarea, pues pueda
mejorar en ese apartado pues, que ha tenido más flujo, ¿vale? Bien, ahora nos vamos a ir, si os parece, a Google Classroom, ¿vale? Yo voy a seleccionar uno de mis cursos, le voy a dar a crear tarea, voy a ponerle un título, obligatorio siempre, ¿vale? Voy a poner la calificación sobre 10, que es como yo la suelo utilizar con mis alumnos, y aquí tenéis en este apartado guía de evaluación. Pues le vamos a dar y como os digo, podríamos crear, reutilizar o importar. En este caso le voy a dar a crear, os aparece la interfaz que os he dicho. Yo voy a usar puntuaciones, podría seleccionar para desactivar la puntuación, ¿vale? Pero en este caso lo voy a dejar activado. Y también podéis ordenar desde lo máximo que puede sacar el alumno hasta lo mínimo y al contrario, en ascendente o descendente, ¿vale? Pondríamos, como he dicho, obligatorio un criterio, pues a este lo vamos a llamar, por ejemplo, contenido. Podríamos poner aquí una descripción de ese contenido, es decir, ese criterio a qué equivale o qué significa, ¿no? Pues ideas principales que hemos trabajado en la unidad, para que el alumno sepa cuando le estamos pidiendo ese criterio de contenido a qué se refiere. Podemos ponerle la puntuación que queramos. Yo, por ejemplo, suelo usar 4 para lo máximo, ¿vale? El título, como he dicho antes, aquí pondría sobresaliente y aquí añadiríamos, por ejemplo, en contenido, pues aparecen reflejados perdón, en la infografía, si esta es una tarea de infografía, todos, todas las ideas principales. ¿Sí? Con el más seguiría añadiendo, aquí pondría un 3, aquí le podría poner notable, pondríamos la descripción, añadiría, aquí le pondríamos un 2, aceptable y por último le pondríamos un punto insuficiente. ¿Sí? Una vez que ya tenemos este primer criterio elaborado, podemos, como veis aquí abajo, añadir un nuevo criterio, tantos como queramos, o si queremos usar este mismo porque ya tenemos puestas las puntuaciones y el título y solo vamos a cambiar el título del criterio y la descripción, en estos 3 puntos que tenéis aquí, le daríamos a duplicar. Se duplica todo, cambiaríamos y en vez de contenido pues pondríamos ortografía. ¿Vale? Y simplemente pues tendréis que cambiar la descripción. No hay faltas de ortografía. ¿Vale? Entre 1 y 2. Y así iríais completando. Como digo, podéis duplicar todo el criterio o añadir uno. Una vez que tenéis vuestra guía elaborada, como os he dicho, en la parte de arriba le damos a guardar. Un consejo. En el título de la tarea, os recomiendo que pongáis en qué consiste esa tarea. Si es un Flipgrid o si es una infografía, por ejemplo, o si es un vídeo. ¿Por qué? Porque cuando vayáis a reutilizar esa guía, la vais a tener que buscar con el nombre de la tarea. Y así, si le habéis puesto el nombre de una tarea y no recordáis que esa tarea lo que trabajaba era un vídeo, una infografía o un póster, pues no vais a saber en qué tarea estaba. Por lo tanto, os recomiendo que pongáis en el título en qué consiste esa tarea. ¿Vale? Bien, pues mirad, una vez que hemos creado la guía, ya la tendríamos aquí. Como he dicho antes, la podríamos ver, la podríamos expandir o la podríamos contraer. Incluso pasando por delante, me iría indicando pues, cuáles son los niveles que hemos añadido. ¿Vale? Bien. Una vez que hemos creado la tarea, vamos a ver, como os he dicho antes, cómo lo vería el alumno. ¿Vale? Me voy a ir al modo alumno, me voy a ir a una de las tareas que tienen que hacer mis alumnos. Vamos a ver esta tarea, ¿vale? Y mirad, así es como la ve el alumno. Despliega y ve que para hacer esta infografía, pues vamos a tener en cuenta
que todos los elementos de una infografía, el título, la fuente, el cuerpo, y que hay un equilibrio entre texto e imagen, pues eso valdrá 4 puntos. Si no aparecen todos los elementos y hay mucho texto y nada de imagen, pues tendrá 2 puntos. O si se lo presenta algún elemento y ninguna imagen, pues tendrá 1 punto, ¿vale? El alumno en todo momento puede desplegar para saber en qué consiste este criterio. El de ortografía, cualquiera de ellos, ¿vale? El alumno añadiría su trabajo, marcaría como tarea completada, ¿vale? Y vamos a ver cómo evaluaría yo esa tarea. Me voy a ir a la tarea, voy a ver la tarea, me voy a ir a la tarea que ha presentado el alumno, que supuestamente pues estaría aquí, y si no recuerdo cuáles son los criterios, igualmente lo puedo extender y he visto su tarea y ha cumplido con este descriptor. En el diseño, pues le han faltado algunos apartados. En el contenido, si lo tiene todo correcto. En los elementos visuales, imágenes y demás, también. Y en ortografía, pues no ha tenido ninguna falta de ortografía. Fijaros, aquí ya se me ha puesto que tiene 16 puntos de 20 posibles, ¿vale? Y me ha calculado la nota. Ese alumno tiene un 8 sobre 10. Incluso, fijaros, en esta parte de aquí ya nos ha puesto la nota como borrador, ¿vale? Repito, hasta ahora o hasta que teníamos las guías de evaluación, yo veía la tarea, aquí le ponía al alumno la nota que tenía y se la devolvía. No había ningún tipo de feedback en cuanto a, pues te ha faltado, bueno, podía ponerle a cada uno de nuestros alumnos, y ahora también se puede, un comentario privado, pero claro, es mucho más tedioso, es mucho más laborioso tener que poner un comentario privado a cada uno de nuestros alumnos diciéndole lo que le ha. Rellenando la rúbrica, pues él ya sabe en cada uno de los apartados dónde lo ha hecho mejor y dónde lo ha hecho peor. Nosotros enviaríamos, como siempre, la nota y vamos a verlo ahora cómo lo vería el alumno. Ya se ha actualizado y fijaros, el alumno ve que tiene un 8 y puede de nuevo ver pues cómo hemos corregido. ¿Qué apartados ha tenido más flojo? ¿Qué apartados los ha tenido muy bien? ¿En cuáles puede mejorar? Como os decía, e incluso el alumno podría volver a entregar la tarea para mejorar en esos apartados. Esto ya sabéis que se puede hacer cuantas veces queramos. ¿Vale? Bien. Ahora, en cuanto a la creación, esas serían las opciones que tenemos. En cuanto a reutilizar o exportar esa guía para poder para poder ser usada por otros compañeros, o yo hago otra tarea y quiero reutilizar. Pues, mirad, de nuevo me voy a crear una tarea, ponemos el título, vídeo de Flickr, ¿vale? Y nos vamos a la guía de evaluación. Y ahora, en vez de crear, voy a reutilizar una guía de evaluación que ya tenía elaborada y simplemente se trata de buscar en el curso en el que la tenga, ¿vale? Pues yo la tengo en tercero, me aparecen las tareas donde yo he puesto una guía, por eso os decía que es importante que pongáis en qué consiste. Yo ya sé que esta guía de evaluación es para evaluar una infografía, esta sé que es para evaluar un filigree y esta no sé para qué es porque no lo he puesto, ¿vale? Pues voy a seleccionar la guía que utilicé para el filigree, ¿vale? Y ya la tengo aquí. También, importante, puedo abrirla y editarla. ¿Por qué? Pues porque esa guía era para cuarto y esta tarea es para segundo. Y quizá hay algunos contenidos o algunos textos que el alumno pues, no va a controlar bien o quiero cambiarle algunas cosas. Lo puedo editar sin ningún problema. Y no se va a modificar nada de la guía original. Se volverá a guardar una guía nueva. Yo aquí podría hacer todos los cambios que quisiera, añadir criterios, quitar criterios y no se va a modificar absolutamente nada. ¿Vale? Bien, la voy a eliminar para que veáis ahora que también podría
importar una guía de hojas de cálculo. Y esto también es interesante porque cuando trabajamos en departamentos, pues puede ser que haya un compañero que haya hecho una guía, yo no tengo acceso a sus cursos y puede compartir la guía con nosotros, ¿no? Pues mirad, en importar de hojas de cálculo, tengo que buscar dónde se ha guardado esa guía, ¿vale? Lo tendría en mi unidad, por ejemplo, la carpeta que la tuvierais. Yo, por ejemplo, las tengo en la carpeta de Classroom porque automáticamente cuando nosotros creamos una guía y la exportamos, que ahora veremos eso como último paso, se nos crea una carpeta dentro de nuestra carpeta de Classroom, se nos crea una carpeta que se llama guías de evaluación exportadas. Fijaros, aquí hay 2 guías exportadas. Esto no tiene sentido que lo haga porque en vez de exportar mis propias guías, lo que utilizaría sería la opción de reutilizar. Pero en este caso, para que lo veáis, os pongo el ejemplo. Yo aquí, por ejemplo, esta guía me la ha dejado un compañero, pues le daría añadir y automáticamente se me transformaría y me aparecería la guía para que yo la editara porque mi compañero pues la ha hecho muy extensa y yo la quiero más breve. ¿Vale? Como digo, en mi caso no tendría sentido porque yo lo que haría para utilizar una guía que ya he elaborado yo sería reutilizar. Pero si un compañero me la ha enviado y la tengo guardada y la quiero importar, pues simplemente importar de hojas de cálculo, busco dónde se encuentra esa guía dentro de mi unidad y le doy a importar. ¿Vale? Y por último, mirar, cuando tenemos una guía de evaluación, otra de las cosas que podíamos hacer, bueno, voy a utilizar, para no eliminar esta, voy a utilizar una de las que tengo aquí. A ver. Una de las cosas que podría hacer es exportar a hojas de cálculo, como veis. No solo editar, sino también exportarla. ¿Vale? Cuando le doy a exportar a hojas de cálculo, se me crea un documento de hojas de cálculo como este que voy a poner ahora. Este documento. ¿Vale? Tanto Google como yo os recomiendo que no modifiquéis este documento. ¿Vale? Porque cualquier modificación que hagáis aquí, si no es la correcta en las pestañas o en las casillas donde corresponde, luego cuando este documento lo pasa a Google, no nos lo va a reconocer. ¿Vale? Con lo cual, yo solo esto lo utilizaría para exportar esta guía. Yo la tengo en mi unidad de Drive, en Classroom, en esa carpeta que os he dicho que se crea automáticamente cuando le doy a exportar, que se llama guías de evaluación, y yo puedo compartir ese documento con cualquier compañero. Puedo compartir toda la carpeta o puedo compartirlo con algún compañero del departamento. ¿Vale? Y así, cuando ese compañero reciba esa guía, ya la puede reutilizar con ese sistema que os he dicho antes de importar. ¿Vale? Cuando yo creo una guía, repito este paso, cuando yo creo una guía, estoy aquí, le puedo dar a exportar a hojas de cálculo, automáticamente se nos guarda en nuestra carpeta de Classroom de Drive dentro de una carpeta que se va a crear nueva automáticamente cuando lo haga por primera vez, que se llama guías de evaluación, y una vez que las tengo aquí, ya se las puedo pasar a cualquiera de mis compañeros. ¿Vale? Bien, pues eso era un poco lo que quería explicaros esta tarde, cómo se pueden trabajar con rúbricas, con guías de evaluación cada vez que realizamos una tarea, para que nuestro alumno sepa qué le estamos pidiendo y para que nuestro alumno sepa cuando lo hemos evaluado qué apartados pues, puede mejorar o qué apartados los tiene perfectos. ¿Vale? No sé si hay alguien que quiera que repita algún paso, si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, si hay alguien que lo haya usado las guías. Voy a dejar de presentar y vamos charlando. Sí, venga, a ver. No sé quién hay por ahí que levanta la mano. Ah, mi hermano. Venga, dime. Dime, dime. Él preguntó
Eh, ¿se puede establecer distintos pesos en los criterios? Sí, sí, se puede modificar. Los criterios son modificables, No, pero me todos. refiero que valgan distintos, Dentro de los criterios, no. que tengan Dentro de los, distinto porcentaje. no, no. Una vez que tú has elaborado el criterio, sí que puedes modificarlo. Voy a volver a presentar, ¿vale? Voy a volver a presentar para que veáis eso. Me refiero que, por ejemplo, la Perdona, ortografía valga Alfonso. 10, el Sí, contenido valga 20, no sé, un desarrollo valga 30% de la nota final. dentro de la tarea, te refieres. Sí, que no tengan el mismo valor cada criterio. Sí, claro. Tú luego, tú puedes ponerle los puntos que tú quieras. Puedes ponerle a un criterio, puedes ponerle el sobresaliente que sean 5, el notable que sean 3, el aceptable que sea 1, el insuficiente 0,5 y luego pues, te va a salir una nota. Pero también, una vez que tú has elaborado la guía y te aparece el total de puntuación que tiene, ¿vale? Pues ya no pueden, eso no lo puedes modificar porque la guía te calcula cuántos puntos máximos puede tener el alumno. 8. Pues sobre esos 8, ¿cuántos ha conseguido? ¿Vale? Tú dentro del propio criterio, sí que puedes poner los ítems que tú quieras. Uno que valga 5, otro 4, otro 3, otro 2. Y en el siguiente criterio puedes ponerle que valga 8, que valga 10, que valga 7. Ahí sí puedes ponderar. Pero en el resultado final no. Ahora, en la Alfonso, rúbrica, perdona. sí, dime, Fernando. No, que lo que dice tu hermano, que yo creo que es que sí, porque como tú tienes varios criterios, tú puedes que un criterio, la puntuación máxima de ese criterio sean 4 puntos y en el siguiente criterio que la puntuación máxima sean solo 2 y entonces sí estás Claro, ponderando los sí, criterios. es lo que te estaba diciendo, que en los criterios sí, pero dentro del propio criterio no lo puedes modificar una vez que has puesto todos los ítems que hay. Es decir, que si tú has puesto que ese criterio tiene un total de 10 puntos, luego no puedes modificarlo para que en vez de 10 sea 20. ¿Vale? Claro, Ahora, claro. dentro de los descriptores, a ver, voy a compartiros para que veáis un ejemplo. Mirad, una vez que tenemos aquí este primer criterio, contenido, pues yo le he puesto la máxima puntuación un 4, después un 3, un 2, un 1. En el siguiente criterio, en el de la ortografía, que yo le quiero dar más valor, pues yo le voy a poner un 10 al sobresaliente un 10, aquí le voy a poner un 8, aquí le voy a poner un 6 y aquí le voy a poner un 3, porque ese criterio le quiero dar más valor, ¿vale? Entonces, fijaros, claro, se modifica la puntuación total que pueda tener el alumno. ¿Vale? ¿Qué puntuación total puede tener ahora mismo? Pues un 10 en ortografía y un 4 en contenido, 14. ¿Vale? Dentro de cada uno de los criterios que vosotros vayáis añadiendo, sí que podéis modificar lo que vale cada uno de estos ítems. ¿Sí? Más o menos eso era la pregunta. Sí, lo que pasa, claro, lo decía porque, como por ejemplo, en IDOCEO se hace fuera. O sea, tú coges, cuando ya tienes todo el criterio, la rúbrica montada, a cada Sí. criterio pues le asignas. Y No, te lo veo pero más cómodo que así. Pero bueno, aquí que, no. que, sí, Aquí, que si se tú puede. quieres que cada uno de los criterios tengan un valor diferente, pues tienes que hacerlo cuando le otorgan los puntos. Le das más puntuación a un criterio que a otro, ¿vale? Normalmente en las rúbricas casi todos los criterios suelen tener la misma puntuación. O por lo menos con las que yo he trabajado, las que yo he visto, las rúbricas que podemos encontrar que hay en internet un montón, normalmente todos los criterios suelen tener la misma puntuación, ¿vale? Pero bueno, podéis modificar en cada contenido, como os he dicho. Si yo quiero valorar más en esta tarea de la ortografía, porque tiene que hacer una redacción, más que la expresión o el diseño que han utilizado, pues le doy más puntuación y ya está. Y si el alumno aquí ha sacado un sobresaliente, realmente va a tener 10 puntos de 14. Es decir, ya está teniendo mayor porcentaje de puntuación. Estoy valorando más ese criterio que este del contenido que solo le he dado 4. ¿Vale? Ahí sí que podemos ponderar.
Lo que no podríamos hacerlo, como digo, es una vez que lo tengamos elaborado, decirle que si los ponemos todos iguales, decirle que este valga más que otro. Esa opción no existe en la guía de evaluación en la rúbrica de Google, ¿vale? Es cierto que hay muchos de vosotros trabajáis con las rúbricas de IDOCEO, que están muy bien y te permiten hacer también muchas cosas. Pero para mí, una de las cosas que le falta a IDOCEO y que me aporta esta herramienta es que el alumno visualiza la rúbrica una vez que la ha evaluado. Y eso en IDOCEO no se puede hacer, ¿vale? O Sí, sea, el sí, se alumno puede, Alfonso. tienes Se les que, manda luego un tienes correo que mandarle un a ellos. correo, tienen que Sí, entrar al correo. No es tan directo, no es sí. tan No directo está en la como misma plataforma, pero exactamente. No es sí tan existe directo la opción. como en este caso, en el cual, pues tú directamente, en el momento en el que estás evaluando, al alumno ya le llega la nota y lo que le ha evaluado, ¿vale? En el IDOCEO, este paso es más complejo, creo, ¿vale? Y a posteriori. Claro. Y luego tendría el alumno, si quiere modificar algo, pues tendría que volver a entregarte la tarea, tendrías que volver a evaluar esa rúbrica, volverle otra vez a mandar un correo. Creo que lo que a mí me gusta más de esta parte es que está más concentrado en que directamente tiene la tarea, le pone la nota y el alumno ve directamente esa rúbrica ahí. Lidia, Y que al hilo de lo que estáis diciendo, yo veo muy interesante esto para que el alumno tenga reflejado antes de hacer la tarea qué es lo que se le va a pedir, ¿no? Lo que siempre decimos que es muy importante la evaluación. Y luego otra cosa que yo la he utilizado muy poco, pero la he utilizado, me gusta porque puedes hacer coevaluación. Entonces también pido opinión, ¿no? La opinión de ellos para que ellos evalúen a sus compañeros y tengan delante el espejo. sí, a ver, No pueden. para hacer coevaluación yo, por ejemplo, me gusta más IDOCEO, ¿vale? Ajá. Porque en este caso sí que los compañeros pueden ver la guía de evaluación, pero te tienen que decir a ti qué nota le pondrían ellos. No pueden ellos Sí, ponerle nota. Eres tú quien evalúa, ¿vale? En el sí. caso de IDOCEO, que veremos también otra webinar sobre IDOCEO, en el caso de IDOCEO sí que a través de IDOCEO Connect elaboras una rúbrica, la compartes con ellos y seleccionas a qué grupo o qué, por ejemplo, en una exposición de un grupo, pues ellos pueden ir evaluando a Ah, esos alumnos que van exponiendo. O incluso también yo la he utilizado sobre todo cuando hacíamos trabajo en grupo para que cada uno de ellos evaluara a sus compañeros de grupo, ¿vale? Y entonces a él le aparecen, tú le asignas en esa rúbrica a quién tiene que evaluar el alumno, se mete a IDOCEO Connect, pone el código de la columna que hayas creado, de la rúbrica que hayas creado, y le van a aparecer el nombre de sus tres compañeros y le van a aparecer los ítems que tú le has puesto. Oye, pues ha aportado ideas, no ha dejado de trabajar, no ha hecho su parte de trabajo. Y ellos mismos ahí sí que se autoevalúan, ¿vale? En este caso no existe esa opción, por ejemplo. ujú. Vale, pues está interesante, Rosy. Fernando, Yo quería hacer bueno, un apunte técnico, que es que esto que has explicado solo se puede hacer desde la versión web, no se puede hacer desde la aplicación. Y luego una idea, que es cómo trabajo yo esto. Yo tengo una clase de Classroom que se llama Rúbricas y tengo las tareas vacías, digamos. Las tareas simplemente llevan el nombre de la rúbrica. Entonces tengo las 4 rúbricas con las que trabajo, 4 tareas. Tengo presentación con diapositivas, trabajo escrito, trabajo de cuestionario. En fin, una clase de Classroom que no, sin alumnos, única y exclusivamente para tener las rúbricas ordenadas. Como solo lo uso yo, pues ahí lo estoy utilizando. Pero que si esa clase la quieren compartir todos los docentes del ciclo, del tramo, del nivel, pues ahí hay como un banco de rúbricas y es más ágil que estar exportando e importando hojas de cálculo. si tú, mira, si tú lo que tienes aquí es una clase que se llama rúbrica. Yo aquí tengo todas mis clases, pero tú has creado una, ¿no? Que se llama Efectivamente. rúbrica. Y aquí tienes Tengo, todas las que has hecho para tú reutilizarlas. Pero claro, sí, tendrías que matricular en esa clase de rúbrica a todos los compañeros para que tuvieran acceso a esa rúbrica y utilizáramos la opción de reutilizar. claro, ahora mismo lo estoy utilizando yo solo, pero Claro, si los compañeros quisieran, podríamos matricular como bien, profesores a los sí. compañeros en esa clase y Se tener puede un hacer banco de eso. rúbricas. O si tú esas rúbricas las exportas a tu carpeta de Classroom,
a esta carpeta de guías de evaluación, pues sería también una opción que compartiera esta carpeta de guías de evaluación con todos los compañeros, ¿vale? Para que, por ejemplo, los compañeros no tuvieran un curso más de Classroom, que no pasa nada, pero compartiría esta carpeta y únicamente lo que tendríamos que hacer es, en vez de reutilizar, pues lo que haríamos sería importar de hojas de cálculo. No tenemos que tocar nada, simplemente darle a importar, coger esa carpeta que has compartido con nosotros, la unidad que hayas compartido con nosotros, la cogemos de ahí, en mi unidad, en las carpetas compartidas, la cogemos de ahí y la abrimos. Cualquiera de las dos cosas es válida. Y me parece una buena idea el que podamos compartir todas las infografías que vayamos haciendo, porque así, pues como ponía también en la presentación, trabajando en equipo ahorramos bastante tiempo, ¿vale? ¿Qué pequeña diferencia va a haber y que es subsanable? Que a lo mejor una rúbrica para quinto de primaria, pues tendríamos que modificarla para segundo de la ESO o para tercero. Pero bueno, teniendo la base, pues como he dicho que se pueden editar y el archivo original no se modifica, pues nos vendría genial. ¿Vale? Y por supuesto, evidentemente, ya sabéis, como muchas de las cosas que hay en Classroom, la versión de dispositivo móvil, pues no la reflejan, porque es una versión más para visualizar que para elaborar o para crear. Más cuestiones. ¿Nada más? Bueno, pues espero que sí. No sé si hay alguna mano más por ahí. Tu hermano. Sí, Ah, y vale. al hilo de lo que dice Fernando bueno, al hilo de la tablet, yo no sé si a mí me pasa a mí solo o alguien lo ha probado. Cuando he intentado evaluar con la rúbrica desde el iPad, no he podido. Cuando voy a marcar la puntuación, No, te deja, pero desde la aplicación no. Eso es una de las cosas, gracias por recordármela, que no le ha dicho. Tienes que entrar desde la tablet, pero tienes que entrar desde Google Chrome, ¿vale? Entras al navegador, abres tu Classroom y desde ahí sí que puedes evaluar, pero desde la aplicación Classroom no, ¿vale? Eso también lo he probado y es verdad que no te deja, pero sí que si quieres evaluar con tu iPad, pues oye, no uses la aplicación, utiliza el navegador, entra a tu Classroom por el navegador, que es accesible rápidamente, y ahí ya sí que puedes evaluar perfectamente sin ningún problema. Porque es verdad que yo he intentado evaluar algunas veces, porque estaba con el iPad para evaluar rápidamente alguna tarea y con la aplicación no, pero de la otra manera sí, o sea que es totalmente posible hacerlo. Bueno, la idea era una formación directa, corta, iniciar esta webinar. Se ha quedado grabado, Alicia, no te preocupes por haber llegado un poco más tarde, se ha quedado grabado. Vaya a tener todos los materiales en la página web del cole, en una pestaña que hemos creado de profesorado. Y, pues como os decía al principio, os invito, bueno, primero, sobre todo, gracias por vuestra asistencia. No esperaba que participara tanta gente en esta primera edición. Espero haber despertado un pequeño interés por estas guías de evaluación de Classroom, que para mí han sido muy útiles y son muy cómodas y me agilizan y me facilitan el trabajo y sobre todo ayudan a mis alumnos a entender de dónde viene ese 8, ese 5 o ese 10. Y espero que os animéis a participar en las próximas webinars que os vamos a ir ofreciendo y que también nos demandéis pues webinar como hemos visto antes de I2CO Connect, que Mariví lo ha utilizado bastante, pues que se anime a explicarnos un poco cómo utiliza las rúbricas en I2CO Connect, que nos puede servir a todos, o cómo hacer cualquier otro tipo de tarea con cualquier herramienta digital o no necesariamente. Si alguno de vosotros está trabajando en esta situación en la que estamos, pues algún método de técnica cooperativa o de cualquier otra actividad, pues que la comparta con el resto, ¿vale? Pues nada más, el objetivo eran 30 minutos, me he pasado un poco, pero creo que lo vamos a dejar aquí si no hay ninguna pregunta más y no hay ninguna cuestión. Gracias a todos por asistir y por escucharme esta tarde